Vamos a ver el capítulo 7. Estamos viendo la membresía de la iglesia y hoy vamos a ver el capítulo 7. Hasta aquí hemos visto qué es ser un miembro, qué características tiene que tener un miembro, qué sí tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo tiene que moverse dentro de la iglesia. Pero la pregunta de este capítulo comienza lanzándonos una pregunta. ¿Qué ocurre cuando los miembros no están representando bien a Jesús? O sea, ¿qué ocurre cuando dentro de una iglesia hay una persona que no está andando bien? ¿Qué ocurre cuando dentro de una iglesia hay alguien que no está viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Qué ocurre con un hermano, una hermana, que nosotros cuando analizamos su vida vemos que realmente su estilo de vida está contradiciendo lo que el Señor nos enseña? Eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en este capítulo. Y lo que ocurre, hermano, y por eso digo que este tema es un tema complicado, es que cuando una persona está andando mal en el Señor, la Biblia habla de un concepto que es la disciplina. Y es algo bíblico y es algo necesario. Así que lo que vamos a estudiar en esta próxima sesión es en qué consiste la disciplina de la iglesia. ¿En qué consiste la disciplina dentro de la iglesia? Y dice aquí que la disciplina en la iglesia es una parte del proceso de disciplinar. La parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Es una definición, podríamos buscar otras muchas definiciones, pero es el proceso de disciplinar y lo que se busca hacer con la disciplina es corregir el pecado y otra vez enfocar al discípulo en el camino del Evangelio. Muchas veces este concepto de disciplina nos suena negativo, pero realmente la disciplina es restaurar a una persona. Realmente la disciplina es algo positivo, es ver a alguien que está haciendo algo que está incorrecto a la luz de la palabra y corregirle con amor para que nuevamente ponga su vida en orden. Nosotros los cristianos tenemos varios nombres, ¿no? Se nos conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, cristiano, que es pequeño Cristo. Eso fue algo que se les puso a los cristianos en el primer siglo de una manera despreciándolos, ¿no? Porque como diciendo, mira, estos son los pequeños Jesús. Pero también se nos conoce, y algo que muchas veces nosotros nos presentamos como seguidores de Cristo, o discípulos, ¿no? Discípulos de Jesús. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra discípulo? ¿Cuál es la raíz de la palabra discípulo? La palabra discípulo tiene una raíz de disciplina. De hecho, si te das cuenta, mira la palabra, ¿no? Discípulo. Alguien disciplinado. ¿Lo entendéis? Un discípulo es alguien que está siendo disciplinado por un maestro. Alguien que está siguiendo un maestro para que me discipline, para que me enseñe. Así que qué interesante que ser discípulo de Cristo significa ser disciplinado en dos áreas. Primero, ser disciplinado en las enseñanzas, ser disciplinado en la oración, ser disciplinado en mi tiempo con el Señor, de evangelizar, de reunirme. Ser disciplinado, pero también conlleva ser disciplinado en la corrección. Si alguien aquí está en una academia, que creo que hay algunas personas que están en una academia o en la universidad o estudiando, ¿qué hace constantemente el profesor? Enseñarte. Si un ejercicio está mal, te dice, está mal, tienes que borrarlo y hacerlo de nuevo. Si estás en una academia de idioma, te dice, esa palabra no se pronuncia así, tienes que rectificar. Eso es ser un discípulo. Y si hay alguien en esta sala que se dice llamar discípulo de Cristo, tenemos que tener estas dos cosas. Primero, ser disciplinado en las disciplinas espirituales. Un discípulo de Cristo que no ora, un discípulo que no lee la Biblia, un discípulo que no se congrega, un discípulo que no comparte el Evangelio, pues dime tú a mí qué clase de discípulo es. Simplemente tiene el título, pero su vida no está manifestando ser un discípulo de Jesús. Pero lo segundo es que no podemos ser discípulos de Cristo si no dejamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor. Y a veces nos gusta tener a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces vamos a Jesús siempre como nuestro Salvador. Y te pido, y necesito. Pero acordaros que el Evangelio siempre tiene dos caras. Jesús tiene dos caras. Jesús es Salvador, pero Jesús es Señor.
Y si Jesús no es el Señor de tu vida, entonces tú estás abrazando una religión que se llama religión evangélica. Y hay mucha gente que está siguiendo una religión evangélica. Pero ser discípulo significa ser disciplinado. La disciplina en la iglesia empieza con una palabra de advertencia en privado a un hermano que está pecando. La disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y también de la participación de la cena del Señor, porque como estuvimos viendo, y tenemos que profundizar todavía un poco más en esto, a día de hoy estamos entendiendo que la mesa del Señor es para aquellas personas que son miembros de la iglesia. Si alguien nos visita en una manera puntual, pues puede participar, pero alguien que lleva meses, años entre nosotros y no es miembro de la iglesia, tendría que dar un paso atrás y no participar de la mesa del Señor porque no está vinculado a la iglesia, no está bajo cobertura, no tiene un pastor. Dice, la iglesia, realmente cuando ponemos en disciplina a una persona, la iglesia no le está prohibiendo a esta persona que asista a la iglesia. Cuando tú pones en disciplina a una persona no le estás diciendo no vengas a la iglesia, no. Al contrario, te animo a que venga, que escuches la palabra, que la obedezcas. Así que cuando disciplinamos a una persona, no le estamos echando ni le estamos diciendo que no participe con nosotros, sino más bien que ahora mismo, por su estilo de vida, nosotros no podemos aprobar de que sea miembro de la iglesia, porque su vida está contradiciendo lo que nosotros creemos como realmente un llamado a ser un discípulo del Señor. Entonces, si hay una vida que está viviendo en completo desorden, pues nosotros vamos a intentar restaurarla, pero si finalmente la persona sigue y sigue y sigue, pues le vamos a invitar a que solicite la baja o le daremos la baja dentro de la membresía de la iglesia y también le diremos que hasta que no cambie esa actitud, no cambie ese pecado, pues se mantenga a un lado para no tomar la Santa Cena. Ahora, ¿habéis dado cuenta la primera frase que tengo aquí a mi espalda? Dice, la disciplina en la iglesia empieza con una palabra de advertencia en privado a un hermano que está pecando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos eso? La gran mayoría no lo hacemos. Pongo ejemplo, tú ves a alguien que es tu hermano, que está haciendo algo que está mal, y en vez de ir con cariño y decirle, mira, me preocupas y vengo a decirte esto. En vez de hacer eso, nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Nos juntamos con los demás y hablamos del hermano que está viviendo en desorden. Y entonces, al final, pecamos nosotros también, porque entramos en un terreno de crítica, de murmuración, de chisme. Y esto que estamos viendo aquí, hay que ser muy valiente y tenemos que amar mucho al Señor y también amar mucho a la persona para ir y decirle, hermano, no estás haciendo las cosas bien. Además, esto de la disciplina no recae sobre el pastor, porque muchas veces, no, pastor, aquella persona, bueno, pero si tú eres el que lo has visto, si tú eres el que lo sabes, si tú eres el que te ha pasado eso con el hermano, ve, como vamos a ver a la continuación, ve y habla con él y trata de hacerle ver que lo que está haciendo no agrada al Señor, ¿no? Así que esto es muy importante, es muy importante. No podemos estar cruzados de brazos. Si yo veo que un hermano está haciendo algo que está mal, yo no puedo mirar para otro lado, porque eso es señal de que no me importa el hermano, de que no me importa el Señor, de que no me importa mi iglesia. Bueno, y además, como está ese pensamiento del mundo, que cada uno haga lo que bien le parezca, yo no me voy a meter, porque entonces se va a molestar conmigo. Mirad, hay un pasaje aquí que es muy, muy fuerte. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, y luego damos un salto del versículo del 11 al 13. 1 Corintios 5, versículos 1 y 2, y luego damos un salto al versículo del 11 al 13. Mira lo que dice Pablo, y esto es la palabra de Dios. Pablo dice lo siguiente: de cierto se oye, a Pablo le habían informado, y entonces dice, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, hablándole a la iglesia, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 11. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta palabra es muy fuerte, y esto no lo dice Moisés peinado, esto lo dice el apóstol Pablo, el último apóstol escogido por Dios para dejar fundamento de doctrina en la iglesia. Y Pablo había escuchado algo que todos nosotros hemos escuchado a lo largo de muchos años en la iglesia, que hay gente dentro de la iglesia que está en fornicación. Y esto ya hoy día parece que hay que explicarlo muy clarito, pero voy a explicarlo, voy a abrir un pequeño paréntesis. Fornicación es cualquier tipo de relación sexual que tú tienes con otra persona fuera del marco del matrimonio. Una persona que no se ha casado, bien sea delante de Dios o delante de los hombres por el juzgado, porque nosotros creemos que una persona si se casa por el juzgado ya está casada. Ya está casada delante de Dios porque Dios da autoridad a las autoridades civiles. Así que si yo voy al juzgado y me caso con una persona, ya estoy casado. Luego, si yo quiero hacer una ceremonia en la iglesia, pues bueno, el casamiento civil tiene validez delante del Señor. Así que cualquier persona, y esto quiero que quede muy claro, cualquier persona que está manteniendo relaciones sin estar en ese marco, la Biblia le llama a esa práctica fornicación. Y entonces Pablo había escuchado que dentro de la iglesia había precisamente fornicación. Además, aquí ya se pasaron, porque es que además el caso de esta persona es que estaba teniendo fornicación con la mujer de su padre. No te lo pierdas, ¿no? Nosotros somos expertos en inventar pecados nuevos y en hacer cosas terribles. Y ahora dice Pablo, pero ¿y vosotros, iglesia, qué pasa? ¿Nadie dice nada? ¿No tendríais que haber lamentado? Pero dice el versículo 2, ¿no tendríais que haber cogido a esta persona y decirle fuera de la iglesia? Lo dice el versículo 2, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Por supuesto, Pablo está hablando de echar a esa persona si la persona sigue pecando, si la persona no da un paso atrás. Si tú has ido a hablar con la persona y la persona dice, no, es que yo no lo veo mal, yo voy a seguir así. Pues entonces dice, mira, ponedlo en público y a esta persona expulsarla de vuestra congregación. Mira lo que dice el versículo 11. Y esto, yo esta semana repasando esto, digo, es que la Biblia es muy clara y muy fuerte en algunos casos. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, esté en fornicación, en avaricia, sea un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón. Aquí está hablando cualquier persona que se llame ser hermano y esté practicando un pecado. La lista se podría ampliar. ¿Me entendéis? Pues dice el versículo 11 que no te juntes con él. Pero ¿sabes por qué dice esto Pablo? Para que esta persona entienda que esto que está haciendo no agrada al Señor. Pero es que nosotros a veces queremos ser más buenos que el Señor. Y entonces sabemos que hay una persona que está viviendo en pecado y entonces la tratamos como si no estuviera pasando nada. Siéntate aquí, voy a ir a tu casa a comer, vamos a quedar, vamos a dar un paseo. Y encima no nos atrevemos a decirle, esto que estás haciendo está mal. Además, darte cuenta lo que dice el versículo 11, llamándose hermano. Él mismo se está llamando hermano, pero su vida no demuestra que sea un hermano. Yo no llamo hermano a una persona que está practicando el pecado. Mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre. Y tenemos que ser valientes. Y con esto no queremos despreciar a nadie, lo que queremos es ganar a la gente. Pero tú te imaginas que viene ahora mi vecino y yo le llamo hermano. Viene mi vecino y lleva aquí 3 meses con nosotros. Y entonces, para que se sienta bien, le llamamos hermano. Y aquí en esta iglesia hay personas a las que no hay que llamar hermano. Moisés, eso es muy fuerte. Bueno, eso dice el Señor. Si la persona está contradiciendo el mensaje del Evangelio, no podemos llamarle hermano. Si una persona está viviendo en desorden, no podemos caer en el error de además orar para que Dios bendiga ese desorden.
Y tú dices, Moisés, muy fuerte. Bueno, lo está diciendo Pablo en el versículo 11. Y Pablo es más fuerte que lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que dice el versículo 11 al final? Que no te sientes ni a comer con esa persona. Y dice el versículo 12, mira, nosotros no podemos juzgar a los de fuera. ¿Tú te imaginas que yo ahora empiezo a juzgar a la gente del mundo? No puedo. Pero sí podemos juzgar a los que están aquí. Y dice ahí al final, a los de fuera, ¿quién los va a juzgar? El Señor. Pero ¿y a los de dentro? A los de dentro los juzga la Iglesia porque tiene el poder de las llaves. ¿Os acordáis? El poder de las llaves. Dios le ha dado a la Iglesia el poder de las llaves de decir, tú eres hermano, tú no eres hermano, tú ahora no eres miembro de la Iglesia, ahora tú eres miembro de la Iglesia. Ese es el poder de las llaves y Dios se la ha dado a la Iglesia, a ti y a mí. Y al final termina este versículo diciendo que si sabemos de alguien que está viviendo así, practicando un pecado, llámese fornicación, llámese maldiciencia, borrachera, alguien que está robando, dice que si al final, después de todo el proceso que vamos a ver ahora de tratar de ganarlo, esa persona sigue y sigue, dice al final, quitad a ese perverso de vosotros. Y a veces si uno quiere cuidar la fruta del frutero, si una fruta está picada, ¿qué tienes que hacer con la fruta picada? Moisés, esto es muy fuerte lo que está diciendo. Sí, es que es muy fuerte. Es que ser miembro de la Iglesia significa ser un representante de Jesús. Y el que no quiera ser un representante de Jesús, pues abajo de mi casa hay una peña. Entonces te metes ahí, te relacionas con personas, estás 2 horitas, tienes un grupo de amigos con los que puedes beber, encender el tabaco, contar chistes verdes. Ahí sí te aceptan, pero aquí no. Y por supuesto, no queremos que nadie se vaya. Pero lo que más me interesa a mí es que no se vaya el Señor. Es lo que más me interesa a mí. Y el Señor cuando ve el pecado, el Señor es el primero que se va. Y digo esto entre comillas, porque Él está, pero no se manifiesta. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Qué se pretende hacer con la disciplina? ¿Por qué la Iglesia trabaja la disciplina? Este mundo no quiere la disciplina. En ninguna peña, en ningún club vas a tratar este tema. Por eso la gente es feliz ahí, porque cada uno hace con su vida lo que quiere y al final nos vemos todas las semanas, nos sonreímos y somos amigos. Pero ¿por qué hay que tratar este tema de la disciplina dentro de la Iglesia? ¿Cuál es el propósito? La disciplina tiene muchos propósitos, pero vamos a ver 5, ¿vale? 5 propósitos de la disciplina. Primero, la disciplina pretende exponer. Al pecado le encanta esconderse. Al pecado le encanta esconderse. ¿Quién fue la primera persona, el primer matrimonio que pecó? ¿Qué hicieron? Esconderse. Al pecado le encanta esconderse. Ninguno de nosotros, cuando nos saludamos, nos contamos nuestros pecados. Lo que hacemos es esconderlos y decimos que todo va bien. Y eso es mentira. No va bien. Vengo de discutir con mi mujer, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con un vicio, no me hablo con mi padre. Si nuestras conversaciones fueran así, pasarían muchas más cosas dentro de nuestra iglesia. Pero nos cruzamos, ¿qué tal, hermano? Bien, bien. No estoy bien, bien. Y si no se lo quieres contar a ese hermano, cuéntaselo a otro hermano. Pero el pecado siempre quiere esconderse como el cáncer. El cáncer se esconde. Y hasta que ya no te sientes mal, ¿no? Cuando empiezas a sentirte mal, vas al médico y entonces te dicen, mira, aquí está el cáncer y se ha expandido por aquí, tienes esta zona afectada. Lo mismo es el pecado. El pecado trata de esconderse. Uno de mis personajes preferidos es el rey David. El rey David. Me identifico mucho con él, ¿no? Un hombre que pecó muchas veces, pero lo que más me gusta de David es que nunca cometió el mismo pecado 2 veces. ¿Te has dado cuenta? Pecó, se arrepentía y luego caía en otro pecado, se arrepentía. Ese es el cristiano, ¿no? Pero ahí está, un corazón, ¿no? Dice, he hallado un corazón conforme a mi voluntad, ¿no? No era porque fuera perfecto, ¿no? Sino porque era un hombre que amaba al Señor. Pero hubo una etapa en su vida donde él lo que hizo con el pecado fue esconderlo, ¿acordáis? Cometió adulterio con Betsabé y se cayó. Y entonces se escribió ese salmo terrible que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. No es el tema, pero yo creo que incluso cuando tapamos el pecado puede afectarnos no solo a nivel espiritual, sino a nivel físico.
¿O no os acordáis el pasaje que dice, cuando está hablando de la Santa Cena, muchos de vosotros estáis enfermos? El pecado trae hasta enfermedad mental, física, espiritual. El pecado no confesado. El pecado siempre nos afecta, nuestra relación con Dios, mi vida, mi familia, mis hermanos. Así que, ¿qué pretende la disciplina? La disciplina, al igual que una radiografía, lo que pretende es sacar a la luz. Decirte, hermano, esto tienes que cambiar. Segundo, ¿qué se pretende hacer también con la disciplina? Advertir. Advertir. Si yo veo a una persona que está haciendo algo que no está bien, entonces voy y le advierto. Le digo, si sigues así, vas a acabar mal. Si yo sé que hay un hermano o una hermana que está dejando de congregarse, ¿yo qué tengo que hacer? Llamarla, llamar al hermano o a la hermana y decir, si sigues así, esto te va a pasar factura. Si tú sigues engañando, si tú sigues robando, si tú sigues practicando esto, entonces la disciplina lo que trata de hacer es advertir, decirle a la persona que no se está dando cuenta, que está ciego por un momento y está yendo hacia un acantilado. ¿Tú qué harías si vieras a mi hija que va corriendo a cruzar la avenida? ¿Tú qué harías? Tú dirías, ay, que ve, le voy a gritar. No, tú sales corriendo para cogerla. De la misma manera, nosotros tendríamos que correr hacia aquellos hermanos, hacia aquellas hermanas que estamos viendo que están pecando. Por cierto, se me ha olvidado, pecar es errar el blanco. Eso es lo que significa pecado. Es poner una diana, poner el centro en rojo y tú dices, uy, está cerquita, eso es pecado. La Biblia dice en Santiago, todo aquel que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, eso es pecado. Otra cosa es que no lo sepa. Hay personas que se convierten y no saben todavía que es pecado, ¿no? Entonces no hay que machacarlo. Poco a poco hay que ir enseñándoles. Pero hermano, ¿tú sabes que tú tienes que venir los domingos a la iglesia? ¿Lo sabéis o no? Pues si tú no vienes, ¡pum!, has tirado el dardo fuera de la diana, eso se llama pecado. ¿Tú sabes que tú tienes que ofrendar? ¿Te lo dijeron? Sí, pero yo no estoy ofrendando. ¡Pum!, eso es fuera de la diana. ¿Tú sabes que tienes que compartir tu fe con...? ¿Me entendéis? Cualquier cosa que tú sabes que tienes que hacer y haces así y dices, ay, pero está justito, está cerca del rojo, pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado como pecado. Ahora, ¿por qué la disciplina? Porque, hermano, lo que queremos es salvar. La disciplina no es mala. La disciplina es buena, igual que la quimioterapia. La quimioterapia que es mala, buena. ¿Qué pensáis? ¿Es buena? ¿Es dolorosa? Por supuesto. Pero yo conozco a personas, y tú también, que han pasado por un proceso de quimioterapia y han superado el cáncer. Te dicen, yo lo pasé 3 meses fatal, pero menos mal que lo cogieron a tiempo, que empecé el proceso de quimioterapia y aquí estoy, tengo unos años más de vida. La disciplina es dolorosa, te molesta, te duele porque están tocando tu orgullo, están tocando tu yo pecaminoso y ahí no queremos que entre nadie. ¿No te pasa a ti cuando alguien te dice algo que está mal? Lo primero que hacemos es excusarnos. Él está siempre corrigiéndome. Voy a fregar. Termino de fregar, no lo he hecho bien. Pero es que te ha faltado, y entonces yo en vez de decir, es verdad, no lo he hecho bien, no, lo que hago es excusarme. Pero no te has dado cuenta que las ollas te las he dejado bien, que he puesto los cubiertos como tú me has dicho. Trato de excusarme para no reconocer que hay algo que es verdad, que no lo he hecho bien. O a veces hago así, recojo la cocina, pero hay un par de cosas que no las hago. Y me dice, mira, si haces la cocina, hazla entera, porque es que si no, luego tengo que venir. Y entonces me excuso y luego a veces contraataco. Cuando te corrigen, muchas veces contraatacas. Y tú, y esto, entonces eso no está bien. Porque la persona quiere salvarme, la persona quiere ayudarme. Yo siempre digo que las personas que yo más amo son las personas que me han leído la cartilla durante toda mi vida. Yo conocí al Señor a los 13 años, una adolescencia y una juventud con muchos errores, con muchas equivocaciones, con pasiones juveniles, pero ahí estuvieron mis líderes, mis pastores, siempre. Esto está mal. Moisés, no puedes faltar. Moisés, tienes que estar aquí, Moisés. Pero ahora cuando paso ese tiempo,
Digo, Señor, gracias, porque esas personas me salvaron. Además, no solamente la disciplina es para salvar, la disciplina lo que quiere es proteger. ¿Proteger a qué? A la iglesia. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que está perdida, porque entonces empezamos a abrazar el pecado. Y ahora imagínate que al que tengo en la guitarra, imaginaros que al que tengo en la guitarra está viviendo en pecado. Y ahora yo voy y me siento con el de la guitarra para decirle que eso está mal. Y el de la guitarra me dice, ya, pero es que el del piano está igual. Porque como nos excusamos, cuando nos confrontan, en vez de decir sí y tengo que cambiar, lo que hacemos es que señalamos a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este tema no se trabaja en una iglesia, se empieza a meter, se empieza a meter, se empieza a meter, y vivimos como en la época de los jueces. ¿Tú te acuerdas de la época de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había nadie que gobernara y el pastor simplemente estaba ahí para sonreír y saludar. El pastor. Y hay muchas veces que las iglesias tienen a los pastores para que predique, para que me visite, pero no te metas, ¿eh? Si tú no te metes en mi vida, yo contento contigo. Pero como tú vengas a mi casa a decirme que esto está mal, como tú me llames para exhortarme, tú y yo no nos vamos a llevar muy bien. Pero entonces, ¿qué es un pastor? Pastor, Dios le da la vara y el callado, ¿no? Y yo a veces lo pienso y digo, Señor, mi función como pastor es que si veo a alguien que está haciendo algo que está mal, pues ir con amor y decírselo. Y sobre todo es que si no tenemos esto en mente, si no creemos todo esto que estamos hablando, no vamos a proteger nuestra iglesia. Volviendo al punto del tema de la fornicación. Si ahora viene una pareja que se convierta al Señor y ellos están viviendo juntos, pero no se han casado, bíblicamente, ¿qué hay que decirles? Os pregunto, ¿qué hay que decirles? Separarse y separarse ¿hasta cuándo? Hasta que se case. ¿Entendemos eso o no? Ahora, ¿cómo meto yo a esa pareja en la oficina a explicarle eso si dentro de la iglesia hay gente así? ¿Qué pensarías tú? Tú dirías, hombre, me parece que estás siendo muy injusto. Yo acabo de llegar y me estás llamando al orden. Y esa persona que lleva 6 meses, que es de tu iglesia, no le dices nada. Entonces la disciplina al final lo que hace es proteger a la iglesia. Protegerla del pecado, protegerla de un mal ambiente. Y por último, la disciplina lo que pretende es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Precisamente con lo que estoy explicando. Cuando una persona viene aquí, hay muchas cosas que le chocan, pero al menos ve coherencia. Al menos dice, esta gente creen lo que están diciendo. Y viven diferente al resto de las religiones. Porque luego nosotros somos expertos en criticar a los católicos, somos expertos en criticar a los testigos de Jehová, a los musulmanes, y nosotros. Porque nosotros muchas veces decimos cosas, pero luego no las vivimos. Y eso es lo que más coraje nos da a todos. Todos nosotros somos expertos en criticar a los políticos. ¿Y tú no estás robando? ¿Qué pasa? Que estás robando menos, estás robando 1,50 €. Pero es que ese 1,50 € no es tuyo. Y entonces tú te metes con el político porque él ha robado 30.000 €. Yo siempre digo que si te cambian y te ponen donde está el político, tú robas los 30.000 €. ¿O no es verdad? Si tú pudieras robar 30.000 €, robarías 30.000 €. Lo que pasa es que en el bar puedes robar 2,50 €. Así que haces así y te guardas los 2,50 €. Y nosotros tenemos que ser coherentes o tratar de ser lo máximo posible de coherente con nuestro mensaje. ¿Para qué? Para que la gente vea a Cristo, para que la gente venga aquí y se produzca ese choque en su mente. Uy, esta gente cómo viven. Mira esa pareja de novios, mira a estas personas, mira este matrimonio, mira cómo este hombre trata a sus hijos, mira cómo... Eso revela de que Cristo está presente en una iglesia. Eso es ser luz y eso es ser sal. Uno de los pasajes que más claro hablan sobre el tema de la disciplina, la gran mayoría de nosotros lo conocemos, se encuentra en Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. El Señor al que odia lo disciplina. ¿Amén? Bueno, menos mal, digo, a ver si no estáis atentos. El Señor al que lo tiene ya cansado y al que pasa del 3 kilos, lo disciplina. Esto es muy importante. Y si a ti no te importa marcar tu Biblia, marca eso. Porque Dios a los que ama, a esos disciplina. Y cuando Dios te está disciplinando, tú detrás de la disciplina tienes que decir, Señor, ¿cuánto me estás amando? Porque quieres que esté bien.
El Señor al que ama disciplina, y además no solamente lo disciplina, sino que a veces te da un azote. Azota a todo el que recibe por hijo. Los azotes del Señor son muy diferentes, a veces con circunstancias, a veces con situaciones complicadas, son azotes. ¿Te has equivocado? Pues ahora un azote. Pero mira lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, si hacemos como los padres de hoy día, que los padres de hoy día la gran mayoría son muy tolerantes, muy permisivos, ven al niño subió en la silla, ay, hay que ver, niño, qué travieso. ¿Cómo que qué travieso? Niño, siéntate, ahí no te puedes subir. Y si te subes otra vez te voy a dar en el culo. Pero hoy día no. Ya estudiaremos todo este asunto de la paternidad, cómo estamos educando a nuestros hijos, pero hoy día hay muchos padres que creen que ser mejor padre es no disciplinar. Y al contrario, dice Proverbios que como tú no disciplinas al niño, vas a crear un monstruo. El día de mañana te va a avergonzar. ¿No os ha pasado eso de estar en un centro comercial, en la calle, y el niño llorando y la madre pasando vergüenza? ¿No habéis visto esa escena? Y la madre ahí que te calle y empieza y pierde los papeles. Claro, no has hecho bien el trabajo. Desde pequeñito, ahora el niño te está avergonzando. Y te va a avergonzar con 5 años, te va a avergonzar en el colegio y luego te va a avergonzar cuando seas joven. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, mira lo que dice el versículo 8, todos han sido participantes. Piensa un personaje en la Biblia que Dios nos haya disciplinado. Uy. Todos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, a todos. A Moisés, a Abraham, a David, a Josué, de alguna manera o de otra, Dios disciplinando a todos. Si Dios no te disciplina, entonces sois bastardo, ¿no? Esa palabra es muy fea, pero eso es lo que significa, ¿no? Alguien que no ha sido nacido de Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios te disciplina para que participes de su santidad. Y ahora dice algo que todos sabemos, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con 16 años sabéis que fui padre. ¿Y sabéis qué sucedió? Claro, yo estaba en la iglesia. Pues que mi pastor me llamó al despacho y me puso en disciplina. Yo ese verano me iba a bautizar. Ya había hecho toda la formación. Todos los jóvenes de mi iglesia, habíamos hecho todos juntos y todos nos íbamos a bautizar y el pastor me dijo, tú no te puedes bautizar ese verano. Y durante un tiempo no puedes tampoco participar de nada de lo que hagan los jóvenes en el púlpito. Cuando ellos canten una canción, tú durante un tiempo no puedes tocar la guitarra. Con 16 años. Cuando yo salí de esa consejería, yo me acuerdo, me senté en el escalón de enfrente de la iglesia. Miré la puerta con 16 años y dije, no vengo más aquí. La disciplina, al principio, pero yo era un hijo de Dios y yo amaba al Señor. Y entonces dije, ¿y a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego la disciplina trae mucho fruto. Mucho fruto. Y hoy entonces puedo hablar de esto no con palabras hirientes, sino hablo con lágrimas en mis ojos. Yo sé lo que es pasar esto. Y quizá el Señor también a veces te hace pasar por ahí para luego poder, ¿no? Al que mucho perdonó, luego mucho ama, ¿no? Así que yo hoy día, yo doy muchas gracias a ese pastor, que fue valiente, me dijo, mira, ¿sabéis que yo me acuerdo ese verano cuando todos los jóvenes se bautizaron? Yo ahí sentado viendo todo mi grupo bautizándose.
Y yo ahí sentado, viéndolos en la playa. Y ahí mi corazón y el diablo susurrándome cosas. Pero, no, Señor, esto está mal. Esto que ha pasado está mal. Y al año siguiente me bauticé. Y yo disfruté de mi bautismo. Porque me bauticé entendiendo lo que era el bautismo. Me bauticé limpio, consagrado al Señor. Así que, hermano, ama la disciplina, busca la disciplina. Ve a alguien y díselo, mírale a alguien a los ojos y dile, hermano, te doy mi permiso para que cualquier cosa que veas que estoy fallando en el centro, vengas y me lo digas. Si alguien aquí hace eso, eso es una señal de que tú amas mucho al Señor, que tú amas mucho la santidad, que amas mucho la iglesia, porque le estás diciendo, hermano, si ves algo en mí, por favor, ven y dímelo. Ahora, bueno, dice aquí, ¿no? El Dios de amor sabe que la disciplina produce vida, crecimiento y salud. Mira lo que produce la disciplina, vida, crecimiento y salud. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Ahora, decíamos, ¿cuándo debería ejercerse la disciplina? ¿Cuándo tenemos que disciplinar a una persona? La respuesta es sencilla. Cuando alguien peca. Cuando alguien peca, tiene que ser disciplinado. Lo que pasa es que hay diferentes disciplinas. ¿Me entendéis? Pero la disciplina al final es una amonestación. Voy y te disciplino, te digo que eso está mal. Los miembros de la Iglesia deberían aprender a confrontar el pecado en privado y de forma tierna. Por favor, que nadie vaya aquí a corregir a otro hermano con prepotencia, con malas palabras. La Biblia dice exhortar unos a otros y dice a continuación en amor. Porque si tú vienes a mí, incluso yo, tú vienes a mí y vienes a reñirme, pero veo que tu tono no es el bueno y tu actitud, yo lo que voy a hacer es cerrarme. ¿Habéis visto? Toca ahí al cargo y se encierra. Como tú vengas a reñirme, pero venga, pues yo hago así y me cierro. Como también está el orgullo, me cierro. Pero si tú vienes, sientas conmigo, me lo dices con cariño, el tono, la cara, el lenguaje no verbal, todo eso habla. Quiero contar aquí un caso práctico. A ver qué pensáis. Yo hace unos meses me reuní con todos los músicos, los hermanos de aquí, los hermanos de Arco, y yo les dije, hermanos, estamos en un ministerio. Tocar la alabanza no es cualquier cosa. Estamos llevando al pueblo a la adoración, al Señor. Entonces, yo os pido que tengamos cierto orden. Igual que tú en el trabajo no llegas a cualquier hora. ¿Tú llegas a cualquier hora a tu trabajo? ¿Tú llegas a cualquier hora a tus estudios? No. Y si llega una vez, pides disculpas, tratas de que al día siguiente no. Entonces, dijimos cosas muy sencillas. El ensayo tiene que comenzar a las 10 de la mañana. Y tiene que parar a las 11 menos cuarto. A las 11 menos cuarto quiero que los hermanos que entren estén tranquilos. ¿Verdad, hermanos, que agradecéis eso? Está tranquilo, orando, una musiquita aquí flojita, saludándose. Y nosotros a las 11 menos cuarto, pues nos metemos ahí en la habitación y oramos. Porque yo he sido músico y yo sé lo que es venir aquí. Tocar y ni orar, ni decirle al Señor, Señor, ayúdanos, sino aquí como si esto fuera una chirigota. Sin ponerlo en las manos del Señor. Esto ya hace varios meses. Pues después de varios meses esto no se ha conseguido todavía. Una pregunta, ¿qué creéis que tengo que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque yo puedo decir, bueno, ya está, pues, ya está. Lo he dicho ya 3 veces. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que si lo digo otra vez, la gente se va a enfadar. Otra vez con las 10. Sí, es que a las 10. Y si no quieres estar a las 10, pues deja de tocar. ¿Tú te imaginas que yo, el pastor, llego a las 11:05? ¿Qué dirías tú? Todo el mundo aquí, yo llego a las 11:05, a las 11:10, me siento en medio de la alabanza. Y entonces, hermano, la Biblia dice, sé fieles en lo poco. En lo poco. Y yo estoy convencido que estas pequeñas cositas, y pongo este ejemplo con todo lo demás, cuando tú eres fiel, cuando a ti te disciplinan y te dicen, no, hermano, esto no está bien, eso produce cosas muy bonitas dentro de la iglesia. Y hace poco yo le tuve que decir a una persona, le dije a una persona del grupo Alabanza, digo, mira, aquí tenemos que estar todos,
Porque si no estamos todos y ahora tú llegas a una hora y otro llega a otra hora, ¿qué autoridad tengo yo para decirle algo al resto del grupo? ¿Me entendéis? Y eso es disciplinar, eso es disciplinar. Por eso estoy diciendo que ¿cuándo se hace la disciplina? Siempre, cada vez que tú ves algo que no está bien, pues tú tienes que ir. Evidentemente, no voy a decir, pues todo el grupo de alabanza pierde la membresía y tenéis que dejar de participar de la mesa. No va a ser ese pecado, esa falta, no tiene que llegar a ese extremo. Pero sí son cosas que hay que puntualizar porque si no el pecado siempre se esconde y siempre vivimos así, siempre vivimos de esta manera. Así que las iglesias deberían cultivar la clase de relaciones en las que se anime a practicar la corrección informal y a recibirla como un acto de amor. ¿Lo entendéis? Nosotros tenemos que tratar de que esta iglesia, nosotros tengamos tanta relación entre nosotros que podamos decirnos las cosas buenas y las malas. Y eso es algo que hay que trabajarlo, que nuestras relaciones sean así. Hermano, tú dijiste que ibas a estar hasta ahora y no llegaste. Y vengo y te lo digo para que sepas que eso no estuvo bien. Ya está, no guardar rencor, no criticar, no murmurar, pero sí hacer estas cosas. Si queremos que algo suceda aquí en esta iglesia. Si queremos que haya orden, si queremos que personas que vengan aquí vean al Señor. Así que cuando una iglesia trabaja estas relaciones, la iglesia lo que está haciendo es guardar precisamente a todos los miembros de pecados graves y de personas que están andando pues, en cierto desorden. Dice aquí, la disciplina eclesial debe ejercerse en casos de pecado, y estas son 3 palabras importantes: pecados visibles, pecados que sean graves y pecados que sean persistentes. Hemos puesto un ejemplo de algo sencillo que puede pasar, ¿no? Algo que no está bien, entonces tú vas en privado y tratas de corregir, pero ¿cuándo se pone una persona en disciplina públicamente? No, yo no voy a venir aquí y voy a decir públicamente, bueno, pues mirad, hermano, los de la alabanza los voy a expulsar porque están llegando tarde. No, eso no tiene sentido. ¿Cuándo un pecado tiene que ser presentado públicamente al resto de los miembros? Cuando tienen estas 3 características. Cuando es algo visible, cuando lo que ha pasado lo sabe la gente, cuando es algo grave y cuando es algo persistente. Primero, el pecado debe manifestarse visiblemente. No es lo mismo un pecado que tú estás luchando con algo personal a algo que está afectando, que es algo visible. ¿Me entendéis este ejemplo, este primer punto? El pecado a veces son cosas, ¿no? Pues tú estás luchando con tu carácter, estás luchando con cosas, ¿vale? Pero cuando ya el pecado es visible, cuando el pecado otras personas pueden escuchar de que eso está afectando a otra gente, de que eso está teniendo cierta repercusión, ahí hay que atacar eso, antes de que eso se vaya de las manos. Cuando es algo real, cuando es algo evidente, cuando se sabe, cuando se conoce la situación de una persona. Segundo, ese pecado tiene que ser grave. Y aquí algunas personas siempre me dicen, bueno, Moisés, pero es que para Dios no hay pecado. Claro, pero no saquemos eso de contexto, porque tú lo sabes muy bien, que no es lo mismo mentir que matar. ¿A que tú lo sabes muy bien? Claro. ¿O no? Claro, hay pecados que tienen más repercusión en cuanto a la consecuencia, ¿no? Entonces, cuando consideramos que es un pecado grave, sobre todo un pecado grave afecta a la congregación. Tú dices, esto está afectando al pueblo. Esto puede afectar a los demás. Y no solamente a los demás, sino que es que esto está afectando el testimonio del Señor en la calle. Cuando el pecado es visible y además el pecado es grave, pues eso entonces, el nombre del Señor está quedando por los suelos. Hay un versículo terrible que Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? Que Pablo hablaba, le dice Pablo a la iglesia en Roma, por causa de vosotros, el nombre del Señor está siendo blasfemado. No recuerdo el capítulo, pero está en Romanos. Pablo le escribe una cartita y fíjate, yo no sé si la gente estaba deseando que llegaran las cartas de Pablo, porque Pablo cuando escribía te saludaba al principio muy bonito, ¿no? Y al final era un experto, él sabe muy bien la consejería. La consejería siempre hay que hacerla así, cuando tengas que aconsejar, empieza bien y termina bien, pero en medio mételo todo. Pues así son las cartas de Pablo. Empieza que tú dices, ay, qué bonito, paz a vosotros, en el amado Señor Jesucristo. Y al final también, no, hermano, que la paz de Dios esté con... Pero en medio, las que suelta Pablo en medio. Y en medio, Pablo le dijo a la iglesia en Roma, por causa de vosotros, el nombre del Señor está siendo blasfemado en la ciudad.
Qué terrible, ¿no? Que por la vida de la iglesia la gente esté hablando mal del Señor. Eso es un pecado grave. Y lo tercero, ¿cuándo ponemos a una persona en disciplina? Cuando el pecado es persistente. Un día, y otro día, y otro día, y otro día. ¿Lo entendéis? Una semana, y un año, y otro año. Entonces aquí no vamos con el martillo, aquí no queremos machacar a todo el mundo. No se trata de eso, hay que tener al contrario misericordia. Tenemos que intentar siempre, lo ideal sería que en esa primera corrección a sola se solucionara. Ya está. Y ya no tengo que decirle a nadie, sin una conversación, mira, esto que estás haciendo está mal. Pero ahora si la semana siguiente otra vez, y la otra semana, pues entonces dice la Biblia que ahora yo tengo que ir con otro. Voy con un segundo testigo, digo, mira, vengo con un segundo testigo para que escuche lo que ya te he dicho. Pero si la persona sigue, y sigue, y sigue, entonces eso tiene que ser comunicado al resto de la congregación. Y hermano, me gustaría que pudieras tatuar en tu corazón esta frase. La preocupación principal de la Iglesia debe ser proteger la reputación de Cristo. Esa tiene que ser la preocupación principal. Y si yo sé que hay alguien que está viviendo en pecado y no digo nada y además me callo y no informo y no le digo al pastor y ni siquiera yo mismo voy a decir nada y miro para otro lado, finalmente yo no estoy preocupado por el Señor. Porque el Señor viene por una esposa limpia, sin mancha. Y a mí no me gustaría que el día de mañana, si la semana que viene Cristo, nosotros le entregáramos una prostituta. Nosotros queremos presentarle al Señor una iglesia lo más limpia posible. Por supuesto que alguna manchita llevaremos, por supuesto. Pero permitir manchas en el vestido de la novia, no sé si lo puse aquí ese ejemplo, pero si tú estás en una boda, estás sentado y entra la novia y la novia trae una mancha, un lamparón de ketchup, ¿tú qué miras? ¿De qué se hablaría 8 años después de esa boda? ¿Tú de qué crees que se hablaría? ¿De qué se acordaría el novio? Hay que ver, tú no pudiste, no, es que tenía hambre, me paré en el McDonald's y me comí un Big Mac y entonces, ya, pero es que antes de la boda uno no se para en el McDonald's. ¿Tú te imaginas una novia antes de la boda parando en el McDonald's? ¿Tú te imaginas que una novia antes de ir a la boda se mete por un campo embarrado? Yo me he casado y vosotros habéis estado en bodas, ¿no? Y el novio y la novia pues tratan de, ¿no? Te miras 7 veces antes, porque te vas a presentar. El novio está ahí esperando a la novia y yo me miré 1000 veces, más con mi apellido, Moisés Peinado. Así que imagínate cuántas veces ahí, bueno, ya os enseñaré fotos. Parecía eso, vamos, ahí no se movía ni un pelo. Bien, todo bien puestecito. Yo tenía un amigo que cuando, boom, venía, y luego la novia, ¿no? Luego hay un grupo, sus amigas, que están pendientes de todo, ¿no? Y le echan laca. Así tendríamos que tener a la iglesia. Porque nuestro amado viene por su amada. Y sabéis que nuestro amado ha entregado su sangre por nosotros. ¿Qué vamos a entregar nosotros? A Él. No, una iglesia, no, da igual que empecemos a las 10:30, da igual que empecemos a las 12, da igual que seamos 8, que seamos 3, da igual si predicamos o no predicamos, da igual si se ofrenda o no se ofrenda, da igual si estamos viviendo en pecado. ¿Eso qué iglesia es? La preocupación principal de una iglesia tiene que ser proteger la reputación de Cristo. Y cuando yo me acerco a una persona, de verdad, yo cuando he tenido que sentarme con personas, ya creo que lo dije en otra de las clases, hay veces que no he dormido esa noche. Porque a ninguno de nosotros, ¿a quién le gusta por aquí? ¿A quién le gusta sentarse y confrontar? ¿Alguien tiene el don? Porque si lo tiene, te ficho ya. Si tú me dices, mira Moisés, tú cuenta conmigo, a mí me encanta, yo voy por ahí riñéndole a todo el mundo. Pues, te nombro copastor ahora mismo. No, hermano, no nos gusta. Por lo que he dicho en la oración. Primero porque hay mucho temor al hombre. Porque queremos que las personas se lleven bien, porque no queremos perder amigos. ¿Cuándo se le levanta a una persona la disciplina? Ponemos cadena perpetua, somos como los jueces, 1 año y 3 meses. ¿Cuándo se levanta la disciplina de una persona? En el momento que empieza a mostrar frutos de arrepentimiento. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado también, porque hay algunas personas, algunos pastores, algunas iglesias que son muy legalistas y nos cuesta luego perdonar a las personas que han fallado.
¿No? ¿Has venido? ¿No has visto a esta persona que la has visto en el despacho llorando? ¿No la has visto? ¿Tú te crees que esas lágrimas son de mentira? ¿Qué le vas a decir a esa persona si está destrozada? ¿Me entendéis? Tenemos que tener misericordia. Yo sé muy bien cuando una persona está arrepentida. Yo he confrontado a personas y me han mirado la cara y... Bueno, eso lo dirás tú. Como que yo, si te estoy enseñando la Biblia. Bueno, ya, pero eso es tu opinión, tu interpretación. Tú dices, aquí no hay un arrepentimiento. Pero hay otras personas que en el momento que tú te has sentado con él ya ha empezado a llorar. Pues ya está, ¿no? No le pongas más carga, ¿no? Ya está bien, ya lo estás sufriendo, ahora vamos a restaurarla. Entonces, ¿cuándo se termina? Cuando hay fruto de arrepentimiento. ¿Está luchando la persona con eso? ¿No lo está viendo que está luchando? Otra cosa es que no esté luchando. Dice aquí, la congregación, cuando una persona ya ha sido restaurada, igual que se ha puesto públicamente y se ha dicho, esta persona está mal, hay que hacerlo al contrario. Esta persona, hermano, está bien. Ha sido restaurada. ¿Me entendéis? Hay que ponerlo también, porque igual que te ponen delante o hablan de ti y dicen, hermano, esta persona ahora por un tiempo va a estar un poco al margen, eso se pasa mal, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Pero de la misma manera, cuando ya estás bien, ahora tú quieres, ¿no?, que tu testimonio sea restaurado. Así que se anuncia que ha sido perdonada públicamente, se le confirma su amor. Esa persona está aquí, o ese matrimonio, y públicamente, mirándole a los ojos, le decimos, hermano, esta iglesia os ama, te amamos. Ya está. Nosotros aborrecemos, ¿qué? El pecado, ¿no? Pero la persona no, ¿no? La persona ha sido restaurada, pues ahora le muestra su amor. Y lo tercero que hay que hacer, nos hacemos una fiesta, lo celebramos. Nos marcamos un baile, incluso si es una persona que, yo qué sé, un caso grave y ha sido restaurado, pues yo qué sé, podemos hacer una cena y decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Y ahí está Lucas 15, ¿no? La historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre con el hijo? ¿Qué hizo? Él se dio cuenta ya de cómo venía el hijo por el camino. ¿Tú crees que él venía? El padre vio de lejos al hijo, dijo, este ya viene arrepentido. Y esa historia es tan bonita, ¿no? Que muestra ahí ese trato de Dios con nosotros, ¿no? Y él, el padre hace así, sale corriendo hacia él, lo abraza, lo besa, le pone el calzado, lo restaura por completo, ¿no? Hay veces que somos, a veces, de verdad, yo he visto cosas y ahora la persona ya ha sido restaurada y bueno, ahora tendrá que estar 2 años sin servir. ¿Os suenan estas cosas? No, pues ahora habrá que... ¿Tú te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros? ¿Tú te acuerdas lo que hizo Jesús con Pedro? Pedro lo negó. Y cuando el Señor vino y lo restauró, no dice en Juan 21, Pedro, y ahora tú vas a estar 3 años en el banquillo. Y después del 3er año podrás ser mi apóstol. No. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro había llorado, como dice la palabra, amargamente. Dice, lloró amargamente. Cuando tú estás viendo a un hermano que está llorando amargamente por su pecado, al día siguiente, de hecho, esa es la persona que mejor puede servir. ¿Sabéis por qué? Porque esa persona está experimentando la gracia. ¿Me entendéis? Cuando una persona ha experimentado el sabor del pecado, pero también ha experimentado la gracia restauradora, esa persona es la mejor persona para poner a predicar al día siguiente, porque te va a hablar del amor del Señor, te va a hablar de la gracia, te va a hablar del Evangelio. Bueno, el último capítulo. El último capítulo y terminamos este asunto de la membresía. ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestra iglesia fuera una iglesia sana, una iglesia buena, una iglesia que agrade al Señor en todo? ¿Qué creéis? ¿Qué tendríamos que hacer? Mirad, podemos decir muchas cosas que tienen razón, ¿no? Orar, esto. Pero lo principal es que si yo quiero que mi iglesia esté sana, yo tengo que estar sano. Y en verdad, si todos los que estamos aquí, más los hermanos que no están aquí, si cada uno hoy saliéramos por la puerta diciendo, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo? Este domingo, mañana, nuestra iglesia sería otra. Y algo que yo he entendido es que yo no puedo cambiar a otro. Yo solo me puedo cambiar a mí. A mí me encantaría ahora cambiar a mis hijos, cambiar a mi mujer, cambiarte a ti, cambiar al otro, pero no puedo. Eso lo hace el Señor. Pero Dios me da la capacidad de cambiarme a mí. Así que este último capítulo lo hemos titulado Características de un miembro saludable. Características de un miembro saludable. Si queremos tener una iglesia saludable, los miembros tenemos que ser saludables.
Dice la Biblia, ningún ciego puede guiar a otro ciego, ¿no? Si tú estás mal, pues lo más normal es que eso afecte a toda la iglesia. Así que si los que estamos aquí queremos ser personas saludables en el Señor, tenemos que estar mirando nuestro corazón. ¿Qué está pasando en mi corazón? Tenemos que corregir pensamientos que no son bíblicos. Hay muchos pensamientos que son pensamientos nuestros, que he aprendido de mi familia, que he aprendido de la sociedad. Entonces, en esto pensar, ¿no? En todo lo puro, en todo lo amable. Los pensamientos hay que trabajarlos. Y tenemos que servir al Señor. Así que he puesto aquí algunas características de cómo tendríamos que ser todos los que estamos aquí miembros saludables. Primera característica, un miembro saludable es un teólogo bíblico. Si queremos que una iglesia sea sana, tenemos que irnos a la sana doctrina. Si queremos que una iglesia vaya bien, hay que volverse a las Escrituras, a la palabra. Y con este tema, ¿qué hacemos? A la palabra. Y esta situación que se ha presentado, a la palabra. Y con este hermano, a la palabra. Y con mi vida, a la palabra. Y con la depresión, a la palabra. Y con mi conflicto, a la palabra. Tenemos que ser personas que amemos la palabra. Los miembros de las iglesias tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Esto ya me lo había escuchado varias veces, que hoy día el pensamiento que hay en la iglesia es el hombre muy grande y Dios pequeñito. El humanismo. Todo gira alrededor del hombre. Y Dios lo tenemos ahí como si fuera el genio de la lámpara, pero ese no es el Evangelio. En el Evangelio Dios es el protagonista. Dios es el grande. Y todo cristiano está llamado a ser un teólogo, en cierto sentido. Todo cristiano está llamado a conocer la palabra. Todo cristiano está llamado a seguir creciendo. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia que ama la palabra, una iglesia que había estudiado muchísimo la palabra, pero podemos caer en el error de creer que ya lo sé todo. Y entonces ese día estaré perdido. O de no ir a los estudios. Hay gente que no viene a los estudios porque piensan que, bueno, es que eso ya lo sé. Bueno, pero es que la Biblia te dice que tú tienes que ir a los sitios que no sepas. Entonces yo, pues el día que tú de un estudio, no vengo porque a lo mejor yo lo sé. La palabra está viva, hermano. Y aunque tú sepas Filipenses, el capítulo 3, y sepas las palabras en griego, tú tienes que ir a ese estudio. Porque Dios te va a hablar a tu vida. Y porque es el mandamiento del Señor. Así que todos estamos llamados a estudiar la palabra. Y he puesto aquí 4 puntos. Estudiar teología nos ayuda a crecer en nuestro temor hacia Dios. ¿Cómo hago yo para tener más temor a Dios? Conociendo la palabra. Cuanto más conozco la palabra, más conozco al Dios de la palabra. Y más digo yo, uy, esto no le agrada al Señor. Uy, esto que estamos haciendo, aquí no está siendo glorificado el nombre del Señor. Segundo, ¿por qué estudiamos la palabra? Porque estudiar la palabra me ayuda a corregir ideas erróneas. Hay muchos cristianos que llevan 20 años en el Señor, pero tienen doctrinas que no son correctas, algunos pensamientos que, claro, esto me lo enseñó a mí mi pastor, ya, pero es que tu pastor no es infalible. Yo he tenido, ya lo he dicho muchas veces, yo he tenido que reciclar muchas cosas que he aprendido de varios pastores y sigo estudiando. Hermano, esto creo que es así, pero sigo estudiando este tema. Que uno tiene que estar meditando, ¿no? Ahora, por medio de esta serie de estudios, yo estoy estudiando este asunto de la membresía, que nunca lo había estudiado. Estoy estudiando el concepto de la Santa Cena, que cada vez lo veo más claro. La Santa Cena es para las familias en la fe, para aquellos que están sirviendo en una iglesia, bajo cobertura. Todo eso no lo sabía. Llevo 3 años, y ya lo estudiaremos, pero yo llevo 3 años estudiando el divorcio. 3 años. ¿Tú cuánto tiempo lo has dedicado a estudiar el divorcio? No, a mí me dijeron que por infidelidad y por esto. Ya está, eso me dijeron. Pues hay mucho, hay que estudiar. ¿Qué sabes de las lenguas? No, a mí me dijeron que las lenguas. ¿Qué sabes de las lenguas? ¿Qué sabes del rol del hombre, de la mujer? ¿Puede una mujer ser pastora? ¿No puede? ¿Qué dice la Biblia? Y eso hay que meterse, ¿eh? Eso no se estudia en 2 horas. Eso hay que echarle tiempo. Pero si queremos estar fundamentados en la palabra, para que cuando vengan vientos no me muevan, para yo decir, no, eso no agrada al Señor. Eso no agrada al Señor. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Ideas erróneas que tenemos. Yo cuando llegué al seminario, yo me di cuenta que mi iglesia, con una buena intención, pero mi iglesia creía cosas que no eran bíblicas.
porque los hermanos nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar. Por eso dice que los de Berea, ¿qué hicieron cuando Pablo se fue? Cuando Pablo se fue, nos dijeron, uy, esto estará grabado, ¿no? Vamos a decir todo lo que ha dicho Pablo, hay que... No, ellos dijeron, venga, tú has grabado, ¿no? Vamos a escuchar la grabación. A ver qué ha dicho Pablo. Esa es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que estudiaba lo que escuchaba. Tercero, estudiar teología bíblica nos ayuda a proteger a la iglesia de falsas doctrinas. ¿Cómo sabes tú que un billete es falso? Conociendo el verdadero. Hacen así la gente y dice, este es falso. ¿Por qué? Porque conocen muy bien el verdadero. ¿Cómo sé yo que una doctrina es falsa? Porque conozco la verdadera. Y yo a veces estoy en eventos y eso, y voy con gente creyente, ¿no? Y el que ha predicado ha metido la pata en algo, y veo a la gente, amén, y digo, uff. A veces me ha pasado, incluso con los hermanos con los que estábamos, volvía, qué bendición, ¿no, pastor? ¿Qué? Digo, no diga qué bendición, si es que ha cogido ese pasaje, no significa. Tenemos que conocer la palabra para tú sentarte y decir, aquí hay humanismo, aquí hay prosperidad, aquí están apelando a las emociones, aquí no está Cristo. Simplemente ha cogido la Biblia y ha empezado a hablar de Él. ¿Cuántos predicadores hacen eso, no? ¿Habéis escuchado? Abren la Biblia y ahora empiezan a hablar de Él y su experiencia. Cuarto, estudiar teología bíblica es necesario para cumplir la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio, ¿y qué más? Y enseñarle. Hacer discípulos y enseñarle todas estas cosas. Yo tengo que estudiar la Biblia porque yo tengo que enseñar la Biblia. Y ese es un llamado para todos nosotros. La Biblia no te dice que tú traigas un discípulo y digas, Moisés, aquí traigo uno, encárgate de él. No. Yo tengo que crecer para yo mismo poder discipular a otros. Porque entonces, ¿cómo voy yo a cuidar a otros si yo no tengo claro la palabra de Dios? Y antes de pasar a este tema, hermanos, yo os pido, me encantaría y espero que esto lo escuche todos los hermanos que no están aquí, pero al menos los que estáis aquí, no faltéis a los estudios. Aquí en este tiempo hemos tenido clases donde hemos visto cosas muy bonitas. Este miércoles pasado, en el seminario teológico, que yo no sé, piensa tú cuántas iglesias tienen un seminario teológico. Piensa, yo conozco muy poquitas. Pues nosotros que le estamos dando importancia y que lo estamos haciendo una vez al mes, este miércoles eran el 90% de las personas gente de otra iglesia. Y de esta iglesia éramos 6, 8, no los conté bien exactamente. Yo me alegro, pero me voy a mi casa triste, porque digo, ¿cómo es posible que hagamos un seminario teológico y la iglesia de Cádiz no es? Y luego, claro, si tú preguntas, todo el mundo tenemos una excusa. Esto, lo otro. Ahora, yo no quiero ser aquí, si tú es que no puedes, Moisés, es que yo trabajo, pues ya está. No puede venir porque trabaja. Pero cuando es por el tiempo, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y si yo para estar aquí tengo que estar, yo qué sé, menos tiempo con mi amigo, menos tiempo viendo series, menos tiempo durmiendo la siesta, si para yo venir el miércoles, el martes voy a tener que dormir 5 horas, hazlo, de verdad. Es mi consejo, esfuérzate. Segundo, un miembro saludable está saturado, está lleno del Evangelio. La mayor necesidad que tiene este mundo es el Evangelio. La mayor necesidad que tiene la Iglesia es el Evangelio. El Evangelio es muy importante. Conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica muchas cosas para mi vida. El Evangelio es lo que me salva a mí de la ansiedad. El Evangelio es lo que me ayuda a mí a superar los problemas. El Evangelio es lo que necesitamos. El Evangelio es muy completo. El Evangelio no es solo la buena nueva. En el Evangelio hay muchas cosas ahí metidas. Por eso es importante conocer el Evangelio. Ordenar mi vida en torno al Evangelio. Yo tengo que acercarme al Evangelio y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Mi vida está en consonancia con el Evangelio? Tercero, ¿yo estoy compartiendo el Evangelio? ¿Yo estoy compartiendo esta noticia, este mensaje a otros? Y lo cuarto, un miembro tiene que proteger el Evangelio. Si no protegemos el Evangelio, en la siguiente generación estaremos perdidos. Como una generación no protege el Evangelio, el testigo que le dejamos a los jóvenes ya es otro mensaje diluido, ya ahí no está el Evangelio, ya no está el Señor. Primero, un miembro saludable es un teólogo, un miembro saludable está saturado con el Evangelio, un miembro saludable es una persona que está convertida. Nos sorprenderíamos muchísimo si Dios nos dijera
¿Cuántas personas en esta iglesia no han nacido de nuevo? Eso no tenemos nosotros la capacidad. Pero si Dios te dijera, mira, en esa iglesia, el domingo que hay 70, 80 personas, si el Señor nos dijera, ¿quién todavía no se ha convertido? Nosotros nos llevaríamos una sorpresa. Porque nosotros creemos que estar dentro de una iglesia es ser ya cristiano. Y eso no es. Primera de Juan que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Paul Washer dice un ejemplo sobre el nuevo nacimiento. Dice, que tú duermas en tu coche dentro del garaje no te convierte en coche, ¿no? El coche está dentro del garaje, pero tú no eres coche por estar dentro de un garaje. ¿Me entendéis? Pues de la misma manera, no se es cristiano por estar aquí 7 años. Y yo creo que podemos encontrar a gente que lleven años, pero que realmente no ha pasado nada en su vida. ¿Cómo puedo saber que realmente una persona se ha convertido? Hay algunas señales. Lo primero es que ahora camina en la luz, ya no camina en la oscuridad. Si antes se pegaba una fiesta hasta las 6 de la mañana, pues ahora dice, es que esto, ¿qué pinto yo aquí? Si antes lo que le gustaba era estar ahí en el fango del mundo, pues ahora dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Así que ahora estoy en la luz. Segundo, ¿cómo puedo saber que una persona se ha convertido? Porque ama a Dios. Ama a Dios. Lo ama, intenta hacer las cosas bien, intenta amarlo. Tú dices, esta persona es que ama al Señor. No es perfecta, pero ahí está, amando al Señor. Y no solamente ama al Señor, es que ama a otros cristianos. Ama a Dios y a tu prójimo. Pero si tú ves a personas que no se preocupan, que les da igual la vida de los hermanos, que le da igual el prójimo, pues tú dices, pues es que no ha pasado nada. Si esa persona solo vive alrededor de él, ahí una vida egocéntrica, solo vivo para mí, pues algo ahí en tu interior no ha sucedido. Cuarto, su testimonio, ¿no? Yo soy de los que pienso que cuando una persona se convierte, tú ves un cambio en su vida. Es que entonces, ¿qué evangelio estamos predicando si no hay una transformación? Pero si yo no veo en su testimonio una conversión, si no veo a Cristo, si no veo que ama al Señor, si no veo que ha cambiado de oscuridad a luz, pues entonces, ¿cómo voy a aprobar su confesión? Y lo quinto es que está perseverando en la fe. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tú estás viendo en la persona que está esforzándose en la gracia, que está avanzando, que está tratando de seguir creciendo en su relación con el Señor. Siguiente, ¿cómo podemos ser un miembro saludable? Esta palabra también nos cuesta un poco. Siendo comprometidos. ¿Y cómo me comprometo? Asistiendo a las reuniones regularmente. Es un compromiso. Segundo, trato de edificar a otros. Una pregunta, respóndete a ti mismo. ¿Tú estás ayudando a otra persona que no sea familia directa tuya? Piensa, ¿eh? No responda ni... ¿Tú te estás preocupando por otra persona que no seas tú? Tercero, ¿tú adviertes y amonestas a otros, como hemos visto en el anterior capítulo? ¿Tú cuando ves a una persona que está mal, una persona que se está alejando del Señor, ¿tú haces algo por cuidarla? Cuarto, ¿tú eres una persona que busca la paz y la reconciliación o a ti te gusta más un chisme que a los de Sálvame? Hay gente que le encanta eso, ¿eh? Vidilla, y que le cuenten y tomar cafelito y hablar de otras personas, pero tú buscas la paz, tú buscas la reconciliación. Quinto, ¿tú estás llevando las cargas de alguien que no seas tú? Las cargas, dice la Biblia, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Tú estás llevando la carga de otra persona? Sexto, ¿tú estás participando de todas las ordenanzas de la iglesia? ¿Tú estás tomando la Santa Cena? ¿Tú te estás congregando? ¿Tú estás ofrendando? ¿Tú estás haciendo todo lo que se hace dentro de una iglesia? Séptimo, ¿tú estás apoyando los ministerios y te estás involucrando en el servicio? Es muy importante que tú apoyes a los ministerios, las personas que están llevando cualquier área de la iglesia y también que tú sirvas. Si hay alguien aquí que no está sirviendo en nada, pues es porque no quieres, porque para servir hay un montón de oportunidades en un montón de áreas. Tú puedes decir, Moisés, quiero servir aquí o quiero servir allí o para lo que necesites, dímelo porque estoy un poco ahora desorientado y me gustaría que me dijeran qué puedo ayudar, pero eso es importante. Así que un miembro comprometido asiste a las reuniones, edifica a otro, advierte y amonesta, busca la paz, lleva las cargas, participa de las ordenanzas, apoya al ministerio y se involucra en el servicio. Un miembro saludable es un miembro que es humilde. Humilde. Esa es la característica
una de las principales de nuestro Señor Jesucristo, humilde, hasta el final con la humildad. ¿Cómo puedo ser yo un miembro humilde? Primero, honrando, respetando y amando a los ancianos, a los líderes, a las personas que Dios ha puesto ahí al frente para cuidar la iglesia, ¿no? Esto lo vimos también en otro capítulo. Segundo, obedeciendo y sujetándote a las personas que Dios ha puesto en responsabilidad. Tú tienes que, no, pues yo no hago esto, pues yo no, si Raquel está encargada de los de la alabanza, pues ellos tienen que obedecer. Pero no, es que yo no, tú eres muy joven o es que yo no te hago caso, eso no está bien. Yo tengo que entender que esa persona está puesta por el Señor y no solo por el Señor, sino por la iglesia. La iglesia ha levantado la mano y ha dicho, queremos que esa persona sea la responsable de ese área. Pues yo con humildad tengo que obedecer a esa persona. Tercero, se deja enseñar y corregir por sus líderes. Tú tienes que, cuando alguien venga a decirte algo, tú no puedes rebotarte, no puedes enfadarte. Hay personas, yo he visto a veces actitudes, personas se levantan, pegan el portazo, se van. Eso ¿cómo puede pasar dentro de la iglesia? Se opina algo, no, pues yo no estoy de acuerdo, me voy. ¿Eso qué humildad hay ahí? ¿Dónde está la humildad ahí? No, hermano, yo opino de manera diferente, pero si la congregación estamos viendo esto, pues ahí estoy yo con humildad. O si alguien viene a decirme algo, y yo estoy todo el tiempo hablando de esto, y yo digo lo mismo que Alfonso, y ya lo he dicho en otras ocasiones. Tú vienes y me dices, mira, Moisés, pues esto que has dicho no ha estado bien, o esta actitud, y entonces yo tengo que, con humildad, decir, hermano, pues sí, me he equivocado. Y cuarto, ora y apoya a sus líderes. Esto es muy importante, estar orando por las personas, estar orando y apoyando a los líderes. Y por último, un miembro saludable es un guerrero de oración. Ora constantemente, ora por los pastores, ora por los obreros, ora por su iglesia, ora por todos los hermanos. Y aquí he puesto yo escrito aquí encima de esto, hermano, os animo a orar. Es importante orar. Y tú dices, no, es que yo oro para mí, ¿vale? Para ti, pero es que cuando estamos juntos es la oración colectiva. Yo oro para mí cuando estoy en mi casa, pero las oraciones nos edifican mucho. Cuando hay un ambiente de oración, el Señor se mueve de una manera especial, pero eso hay que crearlo, y eso, mi casa será llamada casa de oración. Y si venimos aquí todos y estamos cada uno orando para sí mismo, bueno, está bien, pero es que hemos quedado para tener una reunión de oración, ¿no? Entonces, si es una reunión de oración, es para que yo te escuche a ti, para que yo diga amén. Cuando tú estás orando, yo puedo saber lo que está pasando en tu corazón, puedo saber qué es lo que te inquieta, qué es lo que te preocupa, puedo decir amén. Amén no es una muletilla, que nosotros utilizamos amén como si fuera... No, yo no digo amén por decir amén. Yo lo que estoy diciendo es, Señor, eso que ha dicho mi hermano, que así sea, que así tú lo cumplas. Pero hermanos, vamos a ser críticos. ¿Cuántas veces usamos el amén? Porque es lo que termina. Y ni he escuchado la oración, ni he estado pensando en el Señor, sino que es que 1, 2 y 3, amén. Y eso es un culto irracional. Y la Biblia dice que nuestro culto sea racional. Y a veces llevamos años en el Señor, pero tenemos que replantearnos cosas. Decir, bueno, ¿por qué he dicho yo amén? Yo hay oraciones que no digo amén. Hace poco aquí oró una persona y yo dije, esta oración creo que no está muy... Y yo no dije amén, porque lo que estaba orando no era de la voluntad del Señor. Entonces no digo amén, no porque, pues es que hay que decir amén. No, amén es, así sea, Señor, cúmplelo. Y yo os animo, yo os pido que oremos. Salir un poco de esa estructura que a veces nos hemos marcado, oraciones que llevamos 20 años iguales, diciendo las mismas cosas, no, hermano, que haya más fluidez, que haya una comunicación con el Señor, que podamos exaltarlo, que podamos glorificarlo, eso es importante, y cuando hay ese ambiente espiritual, eso se nota, y cuando viene una persona no creyente y ve esas oraciones que están vivas, eso también siente la presencia de Dios. Bueno, vamos a ir cerrando, y mirad, para terminar este estudio, he escrito aquí un pacto que me gustaría que pudiéramos tenerlo presente también ahora en nuestra próxima asamblea en junio y en las próximas que tengamos, ¿no? Este pacto prácticamente casi que es un resumen de lo que hemos visto en estos estudios. Así que lo vamos a leer y, bueno, pues como dice
este apartado, ¿no? Espero que esto sea un pacto que tú hagas con el Señor. Que este estudio ahora tú no te vayas y digas, bueno, pues ya está, ya he estudiado la membresía, no, sino que ahora yo tengo que comprometerme con el Señor. Así que este pacto dice así: habiendo sido traídos por la gracia al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, y habiendo sido bautizados tras nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora nosotros, dependiendo de su ayuda, renovamos nuestro pacto unos con otros, solemne y gozosamente. Trabajaremos y oraremos por mantener la unidad y la paz del Espíritu. Caminaremos juntos en amor fraternal, como le corresponde a los miembros de la Iglesia cristiana, ejerciendo un cuidado afectuoso y viendo unos por otros en amonestación y súplica según se requiera. No dejaremos de reunirnos ni descuidaremos el orar por los demás. Nos esforzaremos por educar a quienes estén bajo nuestro cuidado, en disciplina y amonestación del Señor, con un ejemplo de amor y pureza, buscando la salvación de nuestra familia y amigos. Nos regocijaremos en la felicidad de otros y procuraremos llevar las cargas los unos de los otros con ternura y compasión. Buscaremos, con la ayuda de Dios, vivir cuidadosamente en el mundo, negándonos a los deseos impíos y recordando que hemos sido enterrados voluntariamente por el bautismo y resucitados de la tumba de manera simbólica, por lo cual existe en nosotros una obligación que nos lleva a vivir una vida nueva y santa. Trabajaremos juntos por la continuidad del ministerio evangélico de esta Iglesia, sustentando su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrina. Contribuiremos gozosa y regularmente en el sostenimiento del ministerio, los gastos de la Iglesia, la ayuda a los pobres y la propagación del Evangelio en todas las naciones. Cuando nos mudemos de este lugar, nos uniremos lo más pronto posible a otra iglesia, donde podamos llevar el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Que así sea.